Hola, soy de Fallen Canon, me costó mucho hacer el video, así que si te está gustando dale una oportunidad y míralo completo, que me das gran ayuda y motivación para seguir con la historia. Hora desconocida, año 2197. Lugar desconocido. La oscuridad era densa, como un velo opresivo que devoraba cada rincón del recinto subterráneo. Solo algunas luces verdes, parpadeantes y frías, brotaban de las máquinas de soporte vital, creando sombras fantasmales que danzaban en las paredes metálicas. Cada pitido que emitían retumbaba en la sala vacía, como si el eco buscara llenar el silencio incómodo que reinaba. Maestro, fracasamos en la misión, dijo una voz seca, cargada de una rabia contenida y frustración amarga. El silencio posterior fue más pesado que la declaración. La figura a quien iba dirigida la noticia permanecía inmóvil, sentado en un trono improvisado entre tubos y cables, como si aquel lugar hubiera sido construido solo para él. Toda experiencia es una forma de ampliar tus horizontes, Tomura, respondió la figura, con una voz tan profunda que parecía emanar desde el núcleo de la Tierra. La luz verdosa permitió ver parcialmente su rostro, grotescamente deformado, como si el tiempo y la guerra hubiesen decidido ensañarse con él. Cicatrices profundas cruzaban su piel como mapas de antiguas batallas. Frente a él, semi-arrodillado, estaba Tomura Shigaraki. Su piel era pálida, casi enfermiza, y su cuerpo, delgado hasta lo alarmante. Tenía varias manos adheridas a su ropa y cuerpo, como si fueran parte de su identidad, de su condena. Debes aceptar con gracia las consecuencias causadas por tus actos, continuó el hombre, sin elevar el tono, pero cargando cada palabra con peso. Tomura bajó la cabeza lentamente, como si esas palabras lo golpearan más que cualquier castigo físico. Sin decir nada, comenzó a rascarse el cuello con desesperación. Sus uñas escarbaban la piel como si quisieran arrancar algo más profundo que simple carne. No fue suficiente, susurró, casi inaudible. Todo se desmoronó. El ahora conocido como Tomura Shigaraki empezó a rascarse el cuello con agresividad, como si quisiera arrancarse la piel de pura rabia. Sus ojos estaban inyectados en sangre, recorridos por venas hinchadas, y sus dientes castañeaban con un ritmo frenético, incapaz de contener la furia que lo devoraba por dentro. Simplemente me niego a aceptarlo, maestro. Escupió, con la voz tensa, casi temblorosa. Teníamos todo a nuestro favor. Lo único que debió haber quedado de ellos eran sus restos hechos polvo. El maestro, aquella figura hundida entre sombras y tubos de soporte vital, no reaccionó. Su presencia imponía, incluso en silencio. Deforme, mutilado, casi una leyenda convertida en ruina, solo lo miraba con una quietud insoportable. Tomura se levantó apenas un poco más, con los dedos crispados. Creamos un ser, continuó, con los labios tensos. Un monstruo capaz, específicamente diseñado para acabar con él. Teníamos más gente, más recursos, más estrategia. ¿Por qué ganaron? Su voz se quebró al final, como si esa simple pregunta fuera más dolorosa que todo lo anterior. No buscaba una explicación lógica. Quería algo que le diera sentido a su fracaso. Entonces, la respuesta llegó. Lenta. Grave. Imposible de ignorar. Fue la esperanza, Tomura, dijo el maestro, con una calma que perforaba más que cualquier grito. Esa fuerza irracional, esa chispa ridícula que se niega a apagarse incluso cuando todo está perdido. Tomura retrocedió un paso, sorprendido por la simplicidad de la respuesta. Sus labios se fruncieron, su ceño se frunció aún más. ¿Esperanza? Escupió la palabra como si le diera asco. Eso no debería ser suficiente. Y sin embargo lo fue, replicó el maestro. Mientras ellos crean, tú solo destruyes. Mientras en su interior crecía una sola verdad, aún no era suficiente. Todo su poder, toda su destrucción, toda la planificación, no bastaron. Pero su pensamiento fue interrumpido por la voz del maestro, que se elevó una vez más entre las sombras y el zumbido constante de las máquinas. La esperanza, dijo con lentitud, como si la palabra le supiera a veneno. Es el mayor arma que puede usarse para dar resultados inesperados en el combate. Sus palabras no tenían compasión. Tampoco eran reproche. Solo hechos. Duros. Fríos. Esa es la principal razón, continuó. A causa de ella, unos simples niños tuvieron el valor de enfrentarnos. De tomar el rol de héroes en esos instantes y de luchar más allá de sus propios límites. Tomura se quedó en silencio. Sus dedos temblaban, pero esta vez no por rabia, sino por una comprensión dolorosa. Escuchaba, y lo hacía en serio. Su rostro, pálido y cubierto de sudor, apenas se movía mientras asimilaba cada sílaba.
Por ello, esa, murmuró finalmente, apretando la mandíbula con tanta fuerza que crujieron sus dientes, Esperanza. La palabra salió casi escupida. Áspera. Contaminada por el odio que sentía al pronunciarla. Es la mayor arma que los héroes tienen para usar en nuestra contra, dijo con amargura. No importa qué tan preparado estés, cuántos aliados tengas, ni cuánta destrucción puedas causar si ellos creen, aunque sea un poco, que pueden ganar, lucharán hasta el final. El maestro asintió con lentitud. No celebraba sus palabras, pero reconocía que había comprendido. Esa es la razón por la que comenzaron a pelear y resistirse, dijo Tomura, más para sí mismo que para su mentor. Su respiración era pesada. Sus uñas volvieron al cuello. El dolor no se había ido. Solo se había transformado en una nueva obsesión. Mantenerse constantemente en lucha, incluso cuando los desmiembres, los desangres, los pises o los retuerzas hasta escuchar el crujir de cada hueso, esa es la clase de enemigo que enfrentamos. Esa es la clase de voluntad que los impulsa. Brevemente, la respiración de Tomura se detuvo. No por miedo, sino por la rabia que subía desde su estómago como un incendio contenido. Y la mayor amenaza que representa la encarnación misma de esa fuerza, la voz del maestro se volvió más densa, casi solemne, es all mío. Los ojos de Tomura se entrecerraron con resentimiento apenas contenido. Sus dedos se crisparon. El nombre solo ya era suficiente para encenderle la sangre. Él se alzó como el pilar de esta sociedad, escupió Tomura con veneno en cada palabra. Una fuerza imparable que promete acabar con toda oposición. Ese maldito poder bruto que posee, lo convirtió en un dios para ellos. La figura del maestro no respondió de inmediato. No era necesario. El silencio que se produjo tras esas palabras era más pesado que cualquier discurso. El zumbido lejano de las máquinas apenas podía escucharse. La tensión en el aire se volvió palpable, casi sólida. Y entonces, su voz volvió a retumbar. Por eso no has fallado, Tomura. El joven parpadeó, confundido por la declaración. Pero no habló. Has logrado avanzar, prosiguió el maestro, cada palabra cargada de una gravedad distinta. Lo forzaste a usar ese cuerpo destrozado. Lo empujaste al límite, lo hiciste temblar. Casi no llegó a tiempo. O tal vez ni siquiera hubiera podido salvarlos. Las palabras del maestro resonaban por todo el cuarto. No era un consuelo. Era una afirmación. Un reconocimiento. Lo hiciste retroceder. Ese fue un golpe, Tomura. Y uno muy poderoso, dijo la voz del maestro, grave, densa como una piedra cayendo en un pozo sin fondo. Uno que puede hacerle saber que tiene poco tiempo. Una expresión de satisfacción comenzó a formarse lentamente en el rostro de Tomura. Sus labios temblaron apenas, como si dudaran entre una sonrisa o una mueca. Mientras escuchaba cada palabra, sus ojos brillaban con una mezcla enfermiza de orgullo y rencor. Tú serás quien acabe con Olmig, prosiguió el maestro, cada sílaba cargada de propósito. Con su ser, con su esencia, con todo lo que representa. Derribarás al símbolo mismo de esta podrida sociedad. Tomura no dijo nada. No era necesario. Su respiración se hizo más profunda, y una extraña calma lo envolvió. La figura del maestro se inclinó un poco, y con un gesto inesperado, colocó ambas manos sobre la cabeza del joven. No había brutalidad en ese acto. Solo una quietud casi paternal. Cálida. Breve. Ahora procura trabajar más en ti mismo, murmuró el maestro, su voz ahora más baja, pero igual de firme. Recuerda lo que rige este mundo es. Tomura alzó la mirada, con seriedad absoluta. Sus palabras salieron firmes, sin titubeo. El poder. Un leve asentimiento fue la única respuesta del maestro. Bien. Ahora retírate. Tomura no vaciló. Dio un paso atrás, luego otro. Se giró lentamente, y sin mirar atrás, comenzó a caminar hacia la salida. Las luces verdes de las máquinas proyectaban su silueta alargada sobre el suelo metálico, y mientras se alejaba, una sonrisa se fue formando en su rostro. No era alegre. No era esperanzadora. Era tétrica. Retorcida. Una promesa silenciosa que se cocinaba en lo más profundo de su alma. El hombre se quedó solo. Las máquinas a su alrededor emitían sus pitidos constantes, inalterables, como si fueran testigos indiferentes de la oscuridad que se respiraba en esa cámara profunda y oculta. Solo la penumbra y el sonido mecánico acompañaban su quietud, mientras una sombra se cernía sobre su rostro deforme. Falta poco tiempo, Olmig, murmuró con voz oscura, casi un susurro cargado de veneno. Sus palabras no eran gritos, no eran promesas vacías. Eran certezas.
Declaraciones frías como el metal que lo rodeaba. Pronto acabaré con todo lo que representas. Te lo arrebataré todo. Su tono se volvió más denso, más intenso, solo para destruirte de forma lenta y dolorosa. El silencio volvió por un breve segundo. Luego, sus labios se curvaron, ensanchándose antinaturalmente, como si su rostro ya no pudiera sostener una expresión humana. Una sonrisa enferma, retorcida, como si cada músculo de su cara se deleitara con el odio acumulado. Cómo anhelo ver tu rostro al saber de la procedencia de Tomura, soltó con malicia. Esa será la grieta que partirá tu alma. Una carcajada oscura comenzó a brotar desde lo más profundo de su pecho. Primero baja, como un rumor. Luego más fuerte, hasta llenar todo el espacio con ecos siniestros. Las sombras parecían vibrar con cada estallido de su risa. Quiero ver cómo la luz desaparece de tus ojos, dijo entre risas, casi con euforía, solo para arrancártelos después. Alzó una mano al aire con júbilo, como si estuviera celebrando una victoria futura, inevitable. Apretó los dedos con fuerza, como si aplastara un símbolo invisible. Y solo después de eso, dijo con un tono que se volvió más íntimo, más venenoso, tú, hermanito que escapaste de mí. Su rostro se endureció. Los ojos brillaron de odio puro. Volverás a donde te corresponde. Tomaré todo ese poder. La voz comenzó a apagarse, como si se desvaneciera lentamente entre las sombras. La oscuridad lo cubrió todo. Y la toma se volvió completamente negra. Cambio de escena. Tranquilidad. Un sentimiento que nace del equilibrio, de una paz rara vez encontrada. Es el eco silencioso que acaricia el alma cuando el mundo exterior, por un instante, deja de gritar. Una brisa cálida que calma al corazón inquieto. Eso era lo que Simón más anhelaba desde su llegada a este caótico planeta. Un poco de silencio, solo un poco, añadió, rascándose el cuello con los dedos cubiertos de polvo. Había estado caminando sin rumbo fijo, con la ropa sucia y la garganta reseca. La carretera, áspera y resquebrajada, se extendía sin promesas a la vista. Sus pies dolían, pero siguió. Cuando el cansancio finalmente lo obligó a detenerse, se quedó de pie un momento, respirando hondo, sintiendo cómo el sudor se secaba en su espalda. El cielo comenzaba a teñirse de tonos naranjas y púrpuras. El atardecer se acercaba, y con él, la necesidad urgente de encontrar refugio. No puedo dormir. No esta noche. Se pasó una mano por el rostro. Necesito aunque sea un techo. Entonces la vio. Una construcción tosca y cuadrada, a unos metros entre la maleza. Era una especie de almacén abandonado. Sus paredes, cubiertas por capas despintadas y grafitis casi borrados, estaban enmarcadas por una maraña de enredaderas salvajes. A pesar de su deterioro, parecía firme. Tal vez pueda pasar la noche allí, dijo sin dudar, ya caminando con más apuro. Se apresuró a entrar al terreno, esquivando ramas secas y arbustos espinosos. No puedo creer que esto me parezca buena idea, pero peor es seguir deambulando. La vegetación era espesa, como si el tiempo hubiese olvidado ese rincón. Incluso el aire allí dentro parecía más denso, cargado de humedad y tierra fértil. El interior del almacén era un desastre. Pilas de basura, muebles rotos y botellas vacías esparcidas por el suelo. Genial, esto parece más un basurero que un refugio, murmuró con fastidio, levantando con la punta del pie una caja rota. El hedor flotaba en el aire, una mezcla de humedad vieja, pintura y óxido que le hizo fruncir el ceño. Había grafitis por todas partes, escritos en un idioma que Simón reconocía visualmente por haberlo visto antes en las calles, pero no entendía su significado. ¿Qué rayos dicen esas cosas?, susurró, acercándose a una de las paredes para mirar mejor. ¿Mensajes? ¿Nombres? ¿Amenazas? Vete a saber. Aún así, algo le decía que allí dentro, entre esa podredumbre, se escondía algo diferente. Simón se detuvo en seco. Un escalofrío le recorrió la espalda. El silencio dentro del almacén era casi total, apenas interrumpido por el zumbido de un insecto o el crujir de una tabla suelta bajo sus pies. No me gusta esto, pero tampoco tengo opción, murmuró. Todo parecía muerto, sin vida. Pensó. Miró a su alrededor con cautela, respirando lento. Dormir aquí no va a ser agradable, pero es mejor que estar allá fuera. Se acercó a un rincón donde el suelo parecía más limpio. Solo necesito unas horas de descanso. Luego pensaré en lo que sigue. Se sentó con lentitud, apoyando la espalda contra una pared desconchada, y cerró los ojos por un instante. Tranquilidad, eso es lo único que pido. Pero en su interior, sabía que aquella paz no duraría mucho. Espera un momento, murmuró Simón, frunciendo el ceño con intensidad. Se quedó quieto, casi inmóvil, como si el aire mismo se hubiese detenido a su alrededor.
Su mirada se perdió en un punto invisible mientras su mente comenzaba a trabajar a toda velocidad. Era como si una maquinaria compleja se hubiese activado dentro de su cabeza. Una mueca extraña, mezcla de desconcierto y sospecha, se dibujó lentamente en su rostro. Algo no cuadraba. Algo muy importante. ¿Cómo es posible que hable mi idioma? Susurró, apenas audible, como si no quisiera que el propio mundo oyera su confusión. Sus palabras flotaron en el aire mientras él se perdía aún más en sus pensamientos, como si intentara aferrarse a una lógica que se deshacía entre sus dedos. Era un pensamiento inquietante, uno que, por alguna razón, no había considerado con suficiente atención hasta ese instante. Y sin embargo, estaba allí, tan evidente como una piedra en medio del camino. Ahora que lo pienso bien, agregó, con el ceño aún más fruncido. Desde que llegué aquí he encontrado muchas similitudes con mi propio planeta. La idea crecía, giraba dentro de su mente con fuerza. Seres humanoides, aparentemente sin mutaciones físicas evidentes. Lenguaje idéntico al suyo en la forma hablada. Tecnología ligeramente más atrasada, pero no primitiva. El lenguaje es el mismo, en el habla pero no en lo escrito. Recordó las propias letras y símbolos de su tierra natal. Los símbolos geométricos, planos y líneas eran muchísimo más prácticos que estos garabatos extraños. Esto no tiene sentido, dijo en voz alta, con el rostro ligeramente irritado. Las dudas se multiplicaban sin pausa. Una tras otra, sin detenerse. Cada teoría que formulaba era más absurda que la anterior, más forzada, más desconectada. Ninguna lograba ofrecerle una explicación razonable. La coherencia, esa que tanto apreciaba, se le escapaba como agua entre los dedos. Finalmente, suspirando con resignación, dejó que su cuerpo se desplomara de golpe sobre el suelo. Un sonido seco y hueco resonó debajo de él. Emitió, abriendo un ojo y girando ligeramente la cabeza. Algo era extraño. Muy extraño, pensó. Sus manos comenzaron a moverse con rapidez, como si obedecieran a un instinto profundo que se activaba sin pensarlo. Golpeaban el suelo con firmeza, pero también con precisión, apartando el polvo con una técnica refinada, casi automática. Cada golpe medido, cada barrido de sus dedos servía para limpiar la superficie y revelar lo que yacía debajo. Era como si sus manos recordaran lo que su mente aún no había articulado. A ver, debe de estar por aquí. Y prosiguió. Entonces, tras un golpe exacto, certero, se escuchó un sonido seco, sutilmente diferente al resto. No era el ruido apagado de la tierra ni el crujido habitual de una roca. Era algo hueco, contenido, como si algo artificial se escondiera bajo la superficie. Gritó. Simón se detuvo al instante. Su expresión cambió. Se volvió seria, calculadora, como si una máscara invisible hubiera caído sobre su rostro. A mí no me puedes engañar, murmuró con una voz grave y segura, cargada de una experiencia que no muchos podían presumir. Simón se detuvo al instante. Su expresión cambió. Se volvió seria, calculadora, como si una máscara invisible hubiera caído sobre su rostro. A mí no me puedes engañar, murmuró con una voz grave y segura, cargada de una experiencia que no muchos podían presumir. Porque él sabía. No por orgullo ni arrogancia, sino porque ese conocimiento estaba impreso en su cuerpo. Como excavador de cuevas, como antiguo minero, había desarrollado un instinto casi animal para reconocer lo que yacía bajo sus pies. Había golpeado cientos, miles de superficies distintas. Rocas, tierra, muros de concreto, vetas de metal. A cualquier profundidad. Bajo cualquier condición. Su percepción del terreno era aguda, casi sobrenatural. Debe de estar por aquí. Agachándose y colocando una mano sobre el suelo. Pero no era un conocimiento feliz. No era algo que hubiese adquirido en la comodidad de una escuela ni por pura curiosidad. Era un saber que le había sido tatuado a la fuerza, con sangre, polvo y cansancio. Maldita sea, escupió entre dientes, con amargura. No quería volver a pensar en eso. Y entonces, sin quererlo, los recuerdos comenzaron a aflorar. Su mente, en silencio, empezó a desenterrar imágenes que había enterrado hacía años. La figura de un niño se dibujó con crudeza en su memoria. Un niño cubierto de polvo, con el cabello oscuro pegado a la frente por el sudor. Su ropa estaba rota, manchada de tierra y aceite, y sus ojos, pequeños, tímidos, miraban al frente con una mezcla de miedo y resignación. En sus manos temblorosas sostenía un viejo taladro móvil, oxidado por el uso, apenas funcional. Aún así, lo apretaba con fuerza, como si fuera lo único que lo mantenía en pie. No sueltes el taladro, Simón.
No lo sueltes, se escuchó a sí mismo, repitiendo las palabras que sus padres le habían dicho 1000 veces. Pero me duelen las manos, decía el pequeño, con voz quebrada, mientras la broca vibraba contra la piedra y la fatiga le nublaba la vista. Si lo sueltas, no comemos mañana, decía su padre, con una voz seca, sin dureza pero sin compasión. Era la realidad. No había alternativa. Simón recordaba esos días con una melancolía amarga. Eran sus primeras etapas de vida o lo que se podía llamar vida. Porque en realidad, era solo supervivencia. No había ni juegos ni descanso, solo jornadas eternas junto a sus padres, lidiando con herramientas pesadas en condiciones precarias, buscando algún recurso que les permitiera vivir un día más. ¿Por qué no vamos a casa ya? Le había preguntado una vez a su madre, cuando apenas tenía 7 años. Ella se quedó en silencio unos segundos, y luego dijo sin mirarlo: «Esto es casa, Simón. Aquí es donde vivimos». Hasta que el derrumbe ocurrió. Y lo cambió todo. La vibración primero fue leve, como un murmullo que nadie quiso escuchar. Luego vino el crujido, como un rugido de la tierra rompiéndose desde dentro. Y después, solo caos. Gritos. Polvo. Rocas cayendo. Oscuridad. «Simón, corre». Había gritado su padre, pero la voz se perdió entre los estruendos. Recuerda con precisión el momento en que la viga de acero colapsó frente a él. Fue entonces cuando entendió que la muerte era real. Que el mundo no le debía nada. Que estar vivo era una decisión que tenía que tomar cada maldito día. Salí arrastrándome. Solo. Ni siquiera sabía en qué dirección iba. Todo era polvo, murmuró para sí, volviendo al presente. Su yo más joven, se irguió lentamente. Con los ojos temblando de miedo. Ya solo había vivido por su cuenta, obligado por las circunstancias a madurar de golpe, sin preparación ni guía. La infancia le fue arrebatada sin ceremonias, reemplazada por días largos y noches frías, en donde aprender era cuestión de necesidad, no de elección. Se había forjado en silencio, con los dedos llenos de tierra y el cuerpo tenso por la fatiga, absorbiendo a la fuerza cada secreto que el suelo estaba dispuesto a revelarle. «Nadie vino a enseñarme», susurró para sí mismo, agachándose mientras tocaba la superficie con la palma extendida. «Tuve que entenderlo todo por las malas». Con el tiempo, la geología y la estructura del mundo bajo sus pies se volvieron su nuevo lenguaje. Estudiaba cada grieta, cada tipo de roca, cada cambio en la textura del suelo, no por curiosidad, sino por sobrevivencia. Si cruje así hay presión atrapada. No te acerques. Retrocede. Siempre retrocede, murmuró, repitiendo una regla aprendida a golpes, como si aún hablara con aquel niño que una vez fue. No quería que le pasara lo mismo no otra vez. Vivía el día a día, como una bestia solitaria, alimentándose apenas con lo poco que podía encontrar o permitirse. «Oh, es pan». Gritó con emoción, al recibir sus raciones de comida. Sonreía con alegría mientras comía con lentitud, saboreando cada migaja. Su cuerpo se adaptó al hambre, al esfuerzo constante, a la tristeza muda. Pero incluso en ese desierto emocional, un pequeño brote logró abrirse paso. «Maldita sea». Realmente estaba bien con eso. Sonrió tristemente recordando cómo era tan feliz con tan poco. Se sentó en cuclillas, cerrando los ojos por un instante. Pero las imágenes, tosudas, seguían llegando. No era algo que pudiera detener. Solo seguir caminando, seguir sintiendo lo que sus pies le susurraban. Porque eso nunca lo traicionaba. «El suelo no miente», dijo finalmente, levantándose con un suspiro seco, la mirada endurecida otra vez. Y entonces volvió a avanzar. Todo era oscuridad y... todo cambió con la llegada de 2 personas, Kamina y Yoko. Al pensar en ellos, una sonrisa sutil se dibujó en su rostro endurecido. Sus pensamientos volaron como ecos del pasado, reviviendo imágenes cálidas entre tanta oscuridad. Aventuras, risas y luz. «Realmente pusieron mi mundo de cabeza, chicos», susurró, entre una pequeña risa que surgió de forma natural, mientras sacudía la cabeza con nostalgia. Su mirada, sin embargo, volvió al presente. Se posó sobre el suelo de concreto. Era una mirada distinta, técnica, aguda. Sus ojos escaneaban cada línea, cada irregularidad. Como si leyera un mapa invisible que solo él comprendía. «Definitivamente hay túneles subterráneos aquí», murmuró con certeza, como si lo hubiera confirmado con los dedos en lugar de la vista. Sin perder tiempo, se incorporó de inmediato. Salió con paso decidido hacia el exterior, pero sus ojos nunca se apartaban del suelo. Era como si cada paso confirmara una intuición que llevaba años desarrollando. Caminaba sin dudar, guiado por una certeza instintiva, como un animal que detecta el agua desde kilómetros de distancia.
A cientos de metros, divisó lo que parecía un antiguo pozo de agua. Su expresión se volvió casi traviesa. Jejeje, soltó, con esa chispa suya, mezcla de intuición salvaje y experiencia acumulada. Algo grande lo esperaba bajo tierra, y saltó. El viento silbó con fuerza alrededor de su cuerpo mientras descendía velozmente. La oscuridad lo envolvía todo, como si el mundo se desvaneciera a su alrededor. Cayó varios metros en caída libre, sin emitir sonido alguno, como si su cuerpo ya conociera perfectamente la trayectoria. Durante esos segundos, su respiración se mantuvo constante, controlada. Cambio de escena. Debo hacerlo. Debo hacerlo. Gritaba una voz entrecortada por jadeos y respiración agitada. La vista enfoca a un adolescente corriendo con todas sus fuerzas. Su cabello verde rizado se agitaba con cada zancada, el sudor le recorría el rostro lleno de pecas, y sus ojos estaban firmemente clavados en el suelo delante de él. A su alrededor, varios conos naranjas formaban un circuito de entrenamiento improvisado en uno de los patios traseros de la UA. Sus pasos golpeaban el suelo con intensidad, resonando con desesperación. Tengo que mejorar la resistencia de mi cuerpo, pensaba entre cada bocanada de aire. Apenas puedo usar el One for All sin lastimarme. Mi gorilla apretó los dientes, el cansancio ya se notaba en su andar, pero no se detenía. Había algo en su mirada que no estaba presente días antes. Frustración pura. No por su situación sino por lo que había vivido en el USG. Por lo que todos vivieron. No he tenido tantos avances y casi me convierto en una carga para los demás durante el ataque de los villanos, pensó, sintiendo cómo su pecho se apretaba con esa verdad. Recordó el rostro de Aizawa, ensangrentado, luchando sin dudar contra enemigos brutales solo para protegerlos. Recordó a sus compañeros, dispersos, luchando con miedo y determinación. Recordó cómo algunos, por más que lo intentaron, simplemente no pudieron hacer nada. Y él, con su cuerpo frágil, casi inutilizado cada vez que usaba su Kirk, apenas logró mantenerse en pie, sus ojos se oscurecieron. Soy demasiado débil aún. Los pasos golpearon con más intensidad el suelo. La rabia lo impulsaba. El miedo lo empujaba. Pero sobre todo, lo movía la impotencia de no estar a la altura cuando más lo necesitaban. No se trataba de ser el número uno. No se trataba de competir con Bakugo o de impresionar a All Might. Se trataba de estar preparado. Porque ahora sabía, sin lugar a dudas, que el mundo era peligroso. Que los villanos no eran historias lejanas. Que la violencia podía llegar de golpe, sin aviso, y que si no era fuerte alguien más sufriría por su debilidad. Debo hacerlo. Gritó una vez más, esta vez con más fuerza, casi rompiéndose la garganta. Y siguió corriendo, aunque sus piernas temblaran. Aunque su cuerpo gritara por detenerse, no lo haría, no hasta volverse digno. Los músculos de sus piernas estaban llenos de venas por el sobreesfuerzo. Cada paso que daba se sentía como si arrastrara cadenas invisibles, pero no se detenía. El aire que entraba a sus pulmones ardía, y su corazón palpitaba con un ritmo descontrolado. Aún así, mi gorilla seguía corriendo, como si intentara dejar atrás la sensación de impotencia que lo perseguía desde el ataque a la USG. No puedo permitir que vuelva a pasar, pensó con los dientes apretados. Cerró los ojos por un instante, y el recuerdo lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Flashback, ataque a la USG. El caos reinaba por completo. Las luces parpadeaban, el humo lo cubría todo, y el aire olía a polvo y sangre. Izuku respiraba con dificultad mientras observaba la silueta de Aizawa luchando solo contra decenas de villanos. No se separen. Busquen un punto de reunión. Gritó Tenya Ida antes de salir corriendo para pedir ayuda. Esto no es un ejercicio. Nos están atacando de verdad. Chilló Mineta, temblando detrás de un escombro. No lloriques, haz algo. Le gritó Bakugo, con una explosión en la palma de la mano, intentando mantener a raya a un villano. Izuku, paralizado por segundos, solo podía observar. Su cuerpo temblaba. Apenas podía controlar su Kirk. Quiso ayudar. Quiso proteger. Pero su cuerpo no respondió de inmediato, y en ese momento, vio a Tsushu siendo arrastrada por Kurohiri. Tsuchan. Gritó desesperado, lanzándose sin pensar. Ese instante la salvó, pero lo dejó tirado. Sin fuerza. Una vez más, roto. Fin del flashback. Mi gorilla abrió los ojos, ahora húmedos por la rabia contenida. Tuve suerte, solo eso. No fue habilidad, ni estrategia. Solo suerte. Sus pasos se hicieron más violentos, como si el suelo fuera culpable de su debilidad. No puedo proteger a nadie si sigo así. No quiero ser una carga. No quiero ver a más heridos otra vez por mi culpa. Apretó los puños mientras corría.
No basta con tener el One for All. Debo merecerlo y hasta ahora, no lo hago. Soy el sucesor de Olmigas. Tengo que proteger a la sociedad que él ha inspirado. Corrió con todo lo que tenía, con el rostro empapado de sudor y ojos ardiendo. No porque quisiera ser el mejor, sino porque tenía miedo. Miedo de no estar listo la próxima vez. No me gusta verlo así, susurró Ochako, sus ojos aún fijos en la figura lejana de Izuku, que seguía corriendo como si huyera de algo invisible. Siento como si él estuviera castigándose. Lo está, respondió Momo en voz baja, con un tono triste pero firme. Con el poco tiempo que llevamos conociéndonos, puedo decir con seguridad que Midoriya es ese tipo de persona. No puede evitar cargar con todo lo que ocurre, incluso cuando no es su culpa. Ochako apretó los labios. El recuerdo de aquel día en la USJ la golpeó como una ola fría. Recordaba haber sentido miedo, un miedo que helaba los huesos. Pero también recordaba la forma en que Izuku se había lanzado al combate, una y otra vez, sin dudar, aunque su cuerpo ya estuviera al límite. Fue valiente y aún así, después de todo eso, se llama débil a sí mismo. ¿Cómo puede pensar eso? Se dijo internamente, con un dolor que le oprimía el pecho. Él cree que no hizo lo suficiente, dijo Momo, como si pudiera leer sus pensamientos. Pero ninguno de nosotros fue perfecto ese día. Todos fuimos superados. Todos sentimos miedo. Sí, pero él fue el único que terminó con los brazos rotos y aún así siguió luchando, replicó Ochako, con los ojos brillando por la emoción contenida. No sé si yo hubiera podido hacer lo mismo. Momo se cruzó de brazos, aún sin apartar la vista de Midoriya. Esa es la parte más dura, ¿verdad? Y que, incluso con todo lo que ha logrado, él no se lo permite ver. Para él, solo cuenta lo que aún no ha conseguido. Un silencio se instaló entre ellas, pesado, reflexivo. Midoriya-kun, pensó Ochako, llevándose una mano al pecho, ¿cuánto más vas a exigirte antes de permitirte respirar? Allí abajo, bajo el cielo encapotado, el chico seguía corriendo, como si eso fuera lo único que le quedara. Volviendo con Simón. 4 segundos bastaron. Una larga caída. El impacto contra el suelo fue seco pero preciso, una ejecución calculada al milímetro. El área tembló levemente, y una pequeña nube de polvo se levantó alrededor, sacudida por la fuerza de su aterrizaje. Se agachó inmediatamente, sus palmas se posaron sobre la tierra con determinación. A ver si esto sigue donde lo dejaron, murmuró, mientras observaba atentamente el terreno. Un instante después, un resplandor verdoso y vibrante comenzó a correr por sus dedos, iluminando tenuemente la penumbra que lo rodeaba. La energía verde neón giraba con ritmo acelerado, fluyendo como si obedeciera a su voluntad. En cuestión de segundos, un pequeño taladro tomó forma, girando con intensidad en la punta de sus dedos. Aquí, murmuró para sí mismo. Sí, justo en este punto. No me falles ahora, instinto. Escogió un punto preciso del terreno, uno que su instinto y experiencia geológica reconocieron al instante. Sin titubeos, comenzó a perforar. El suelo cedía bajo el poder del taladro, levantando más polvo en espirales, mientras el eco del taladro resonaba débilmente en las paredes cercanas. Vamos, no te hagas el difícil, sé que estás ahí, dijo entre dientes mientras el polvo se acumulaba. Tras abrirse paso, quedó expuesta una compuerta metálica semioculta. Estaba desgastada por el tiempo, pintada en tonos oscuros para fundirse con la piedra circundante. Era casi imperceptible a simple vista. Sabía que había algo enterrado aquí. ¿Qué clase de idiotas entierra una entrada y no le pone ni una marca sin pensarlo? Asestó un golpe seco con el taladro apagado. La compuerta se abrió con un crujido. Dentro, una estrecha escalera descendía hacia lo desconocido, perdiéndose en la sombra. «Qué extraño», susurró, frunciendo el ceño. ¿Quién diseñaría esto así? No es natural y si lo es, alguien lo usó igual. Con pasos firmes, comenzó a descender por la estrecha escalera metálica. El eco de sus pisadas resonaba contra las paredes del pasadizo, multiplicando su presencia en la oscuridad. Cada peldaño crujía débilmente, como si no hubiera sido tocado en años. El aire era denso, húmedo, con ese olor a tierra mojada que se impregnaba en la piel. «Espero que no haya ratas», dijo en voz baja, con una mueca. «O trampas». Sería típico. Finalmente, el último peldaño se perdió en un terreno irregular. Una caverna. Amplia, vasta, viva. «Bueno», musitó Simón, mirando a su alrededor. «Esto es más grande de lo que esperaba». ¿Qué demonios escondían aquí abajo? El suelo era rocoso, cubierto de pequeñas formaciones minerales que reflejaban tenues brillos al contacto con la humedad. Gotas de agua caían desde lo alto de la cúpula natural.
El sonido era constante. Pequeños arroyos serpenteaban por las grietas del suelo, desapareciendo entre rocas o filtrándose hacia algún lugar aún más profundo. Parecía un antiguo conducto de agua subterráneo. Simón miró a su alrededor, con las cejas fruncidas. ¿Quién demonios haría un túnel como este?, murmuró, ajustando el guante de su mano izquierda. ¿Y para qué? No veo rastros de minerales por aquí. La oscuridad era total. Chasqueó los dedos, y el núcleo del core drill en su mano comenzó a brillar con un fulgor esmeralda. El resplandor danzó en las paredes, proyectando su silueta en formas deformes que se movían con él. Bien, al menos no estoy completamente ciego aquí abajo, dijo, alzando el brazo para alumbrar el camino. ¡Qué lugar tan oscuro! Caminó unos pasos más y observó cómo la luz verde hacía que el entorno pareciera moverse. Parece que las paredes respiran. Esto no es normal. Y entonces la vio. Una puerta, al fondo de la caverna, destacando con una claridad imposible. Una estructura brillante de color rojo intenso, como si estuviera hecha de cristal líquido o metal pulido. Contrastaba brutalmente con el entorno natural y erosionado. Era moderna, incluso futurista. No tenía marcas visibles, ni pomo, ni cerradura, solo una silueta perfectamente rectangular que brillaba como si algo dentro palpitara. Simón se detuvo de golpe. ¿Pero qué? Musitó, entrecerrando los ojos. Miró a su alrededor, instintivamente, como si esperara que algo o alguien apareciera de la nada. Esto no cuadra. Aquí abajo no debería haber nada así. Ni en 1000 años. Se acercó con cautela, sintiendo cómo su respiración se aceleraba poco a poco. El aire parecía volverse más denso. Esto tiene que ser una trampa, o un mal chiste muy elaborado. Su reflejo distorsionado se proyectaba en la superficie roja. Algo dentro de él se removió. Una mezcla de inquietud, emoción, y temor. ¿Quién la colocó aquí? ¿Y por qué? Dijo, como si esperara una respuesta de la misma puerta. El core drill seguía brillando, pero ahora parecía temblar levemente en su mano. Simón frunció el ceño. ¿También tú lo sientes, murmuró, dirigiéndose al objeto. Dio un paso más. Bueno, si alguien quería ocultar esto, hicieron un gran trabajo. Realmente fue algo complicado localizar este punto, aún con mis sentidos. Extendió una mano hacia la puerta. No había resistencia, pero tampoco se movía. Sellada, por supuesto que está sellada. Nunca es fácil. Susurró con una cara en blanco. Tensó el cuerpo. El núcleo del core drill reaccionó, liberando una ligera vibración. Vamos, no me hagas taladrarte. No quiero hacer ruido aquí abajo, dijo en voz baja, tomando una postura más firme. Ábrete, sin problemas, por favor. Con los ojos brillando cual brasas verdes, dio un solo paso hacia adelante y empujó la puerta, canalizando la energía espiral. Sus músculos se tensaron, el aura verde se intensificó. Con un movimiento firme, la puerta se abrió de lado a lado. Un eco metálico resonó en toda la caverna. Simón no dijo nada durante unos segundos. Solo observó el interior. Momentos después, Simón estaba de pie justo a la entrada del búnker subterráneo, la pesada compuerta metálica aún entreabierta tras él. El polvo seguía en suspensión por el golpe con el que la abrió momentos antes. Su respiración era agitada, no por cansancio, sino por la emoción. Sus ojos brillaban como si acabara de hallar una ciudad perdida. Alzó el pequeño taladro que aún giraba tenuemente en su mano derecha y lo apagó con un giro. La punta seguía vibrando débilmente por la energía residual. Lo miró con una sonrisa y se lo guardó en el bolsillo del pantalón. He cavado muchos túneles, pero este lugar se lleva el premio. Soltó una pequeña risa nasal. ¿Quién demonios construye un búnker así en medio de la nada? Volvió a bajar la vista al interior. Las escaleras descendían a un espacio enorme que parecía devorar la luz. Simón se ajustó las correas de su cinturón, encendió el núcleo de su taladro una vez más y avanzó. La tenue luz verde neón iluminaba las paredes de roca húmeda, cubiertas de musgo en algunos puntos. El aire era frío y denso, olía a humedad encerrada por años. Esto no ha visto el sol en siglos, murmuró, bajando con cuidado los peldaños. Si me sale un murciélago mutante al paso, lo parto en dos. Susurró con una gota de sudor corriéndole por la mejilla. Al fondo, sus ojos distinguieron una estructura diferente. Una puerta de diseño moderno, de un rojo brillante que contrastaba con todo lo demás. Se detuvo un momento frente a ella, sintiendo una mezcla de adrenalina y respeto. Puso una mano sobre la superficie metálica. ¿Qué secretos guardas tú? ¿Y por qué sigues tan limpia en este lugar tan sucio?
dijo en voz baja, casi como si esperara una respuesta. Con un leve empujón, la puerta cedió y se deslizó hacia un lado. Lo que vio al otro lado le quitó el aliento. Sin embargo. No puedo creerlo, susurró Simón, clavado en el sitio. Sus ojos estaban muy abiertos, casi sin parpadear. Su respiración se entrecortaba, y el temblor leve en sus dedos traicionaba una conmoción más profunda. La escena ante él escapaba a las palabras, como si la realidad misma hubiese decidido obsequiarle con algo glorioso, inconcebible, imposible de procesar en un solo vistazo. «Esto no es real, ¿verdad?», dijo, sin apartar la vista. «¿Estoy soñando? Me caí y me di en la cabeza allá arriba». Su expresión era puro asombro. Estaba paralizado, con los labios entreabiertos, como si temiera que cualquier palabra rompiera el hechizo del momento. «Es bellísimo», murmuró, con la voz cargada de emoción. Y luego, soltó una carcajada repentina, sincera, que se convirtió en varias más. Una risa que brotaba desde lo más profundo, como si su pecho se abriera para dejar escapar toda la tensión contenida durante semanas. «Realmente hoy es mi día de suerte», gritó, aún riendo, girando en el sitio con los brazos abiertos. Luego se quedó en silencio, el eco de su voz rebotando en las paredes, y sus ojos regresaron al espectáculo ante él. Su sonrisa se suavizó, más sincera, más vulnerable. «Lo que sea que haya aquí», susurró. «Ya no hay vuelta atrás. Al fin algo de descanso», exclamó, levantando los brazos al aire, girando sobre sí mismo. El eco de su alegría rebotó entre los árboles y las estructuras cercanas. «Oh, qué gran tesoro encontré», gritó, como si el mundo entero debiera saberlo. Filas y filas de estantes gigantes llenaban la sala. Cada uno de ellos estaba repleto de suministros, latas de conservas alineadas con orden militar, paquetes de galletas, panes en bolsas selladas, cajas marcadas con fechas y códigos. Había agua embotellada, mantas térmicas, linternas, herramientas, todo lo necesario para sobrevivir según una mirada rápida, años bajo tierra. Algunos estantes estaban abiertos, y sus contenidos, pero el lugar seguía mayormente intacto. Al avanzar más, notó varios mapas pegados a una pared, cubiertos de plástico y con marcas hechas a mano. Túneles, accesos, rutas subterráneas, parecía un centro de operaciones. «Un búnker», susurró, fascinado. «Un maldito búnker completamente equipado». Se apoyó en una mesa cercana y miró alrededor, con una sonrisa que mezclaba asombro y nostalgia. Esto es justo lo que necesitaba. Comida, seguridad, un techo, y lo mejor de todo. Podré descansar a gusto. Tomó una lata, la giró en sus manos y sonrió. Era pan sellado al vacío. Absurdo, pero efectivo. La luz del taladro reflejaba en las paredes metálicas, trazando destellos que se deslizaban como luciérnagas atrapadas entre los pliegues del acero corroído. El lugar, aunque polvoriento, era un paraíso subterráneo abandonado, una cápsula del pasado detenida en el tiempo. Restos de una vida anterior, de rutinas olvidadas y preparativos para un fin que quizá nunca llegó. Simón caminaba con cautela, sintiendo cómo cada paso hacía crujir pequeñas partículas de tierra y óxido. Aquí, alguien había sobrevivido. Aquí, en este refugio olvidado, otro ser humano alguna vez se preparó para resistir a lo que fuera que estuviera allá afuera. Simón alzó una vieja lata que había encontrado entre unas cajas, como si brindara al aire espeso y viciado del refugio. «A la salud del anterior dueño. Y gracias por ser tan generoso», exclamó con una sonrisa torcida. Rió solo, pero su risa no quedó atrapada en su garganta. Rebotó en las paredes como un eco largo, profundo, que se multiplicó en las esquinas, hasta parecer que el propio búnker se reía con él. Una carcajada oxidada, compartida entre dos almas separadas por el tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía un lugar propio. Algo parecido a un hogar. No era mucho, pero tenía techo, comida enlatada y silencio. Un lujo en su situación. «Hoy me daré un festín», dijo en voz alta, arrastrando las palabras con una mezcla de orgullo y resignación, mientras se dirigía a un estante repleto de objetos cubiertos por el polvo. Había un sentimiento de culpa creciendo en su corazón, una punzada tenue, como una aguja entre los pensamientos. Pero el cansancio y la fatiga habían terminado por opacar su conciencia. Había caminado demasiado, dormido poco, comido menos. En ese momento solo quería descansar. Y lo haría. Se lo merecía. Su mirada se dirigió hacia una esquina del lugar, donde una cubierta hecha de varias mantas viejas ocultaba algunas cajas.
Sus ojos brillaron con una chispa de curiosidad que hacía tiempo no sentía. Capaz pueda encontrar algo más de valor por allí, quizás un equipo viejo de telecomunicaciones, murmuró mientras se acercaba a la zona. Procedió a levantar la manta con cuidado, sacudiendo sin querer una gran cantidad de polvo alrededor suyo. Tosió, pero no se detuvo. A ver qué tenemos aquí, dijo finalmente. Sus ojos se pusieron en blanco mientras un escalofrío helado le recorría todo el cuerpo, como si su columna vertebral se hubiera convertido en hielo puro por un instante. Cada vello de su piel se erizó. La temperatura no había cambiado, pero la atmósfera sí. Algo invisible pesaba en el aire, denso como plomo. ¿Qué demonios pasó aquí?, susurró Simón, apenas entrando en la habitación, con la voz rasposa por el polvo que flotaba en el aire. Frente a él, lo esperaba la silueta encorvada de un hombre. O mejor dicho, lo que quedaba de uno. El cadáver estaba arrimado en un rincón, sentado contra la pared, como si aún esperara a alguien. Su cuerpo, ahora reducido a una mezcla de piel seca, agrietada y huesos duros, parecía una escultura olvidada por el tiempo. Los ojos estaban cerrados, o tal vez vacíos, no se animó a comprobarlo, y entre sus dedos rígidos, ennegrecidos, sostenía una grabadora antigua, polvorienta, pero entera. Una máquina silenciosa, que parecía haber sido lo último que el muerto había querido proteger. Simón retrocedió un paso. No pudo evitar tensar la mandíbula, conteniendo una mueca y el escalofrío que le recorría la espalda. Pero había algo en esa figura inerte que le hizo bajar la guardia. Una sensación simple. Humanidad. Debo hacer algo. Puede haber algo por aquí que sirva. Con rapidez buscó entre los restos del refugio algo útil. Encontró un par de mantas raídas, y con movimientos lentos, envolvió el cuerpo. Contraria a la imagen del hombre animado e imparable de siempre, tenía debilidad y simpatía por las demás personas, no soportando verlas en mal estado. No dijo una oración. No cerró los ojos. Solo cubrió al hombre, como quien apaga una lámpara. ¿Qué rayos hiciste para terminar así?, dijo en voz baja, sin esperar respuesta. Mirando a la figura con ojos melancólicos, miró a su alrededor. El refugio tenía marcas de abandono absoluto. Grietas por todos lados, utensilios oxidados, el olor seco del encierro. Nada allí se había tocado en décadas. Ni siquiera el polvo. Volvió a mirar la grabadora. Era un modelo pesado, tal vez militar. Aunque cubierta de suciedad, parecía estar en buen estado. La sostuvo unos segundos, luego la dejó a un lado con cuidado. No tenía cabeza para mensajes del pasado. No todavía. Esto es hacer lo correcto, susurró para sí mismo. Simón tomó una pala oxidada que encontró cerca, y comenzó a excavar como pudo. No era tierra firme, más bien escombros mezclados con piedras y madera podrida. Pero cavó, con el sudor bajándole por la frente y la garganta reseca. No habló. No rezó. Solo trabajó. Lo bueno es que este suelo se compone por sedimentos más blandos. Así será más rápido, dijo en voz baja. Una hora después, dejó el cuerpo dentro del hueco improvisado y lo cubrió. Sin cruz. Sin placa. Solo un montículo y su mirada encima. Tú no deberías estar aquí. Nadie debería terminar así, murmuró Simón, limpiándose el polvo con la manga. No sé quién fuiste, pero mereces algo mejor que este olvido. Sus palabras colgaron en el aire, como una promesa rota. Y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos no mostraron rabia, ni sarcasmo. Solo una tristeza callada, densa, que no sabía cómo explicar ni de dónde venía. Él podía sobrevivir muchas cosas. Pero nunca se acostumbraba a ver lo que quedaba de un ser humano cuando el mundo lo olvidaba. No hay lápida, ni nombre, ni flores, dijo por última vez, mirando el montículo de tierra. Pero al menos alguien te vio. Al menos no desapareciste del todo. Con una respiración honda y el ceño fruncido, se obligó a moverse. No podía quedarse allí, quieto, congelado. Rápidamente se levantó y comenzó a buscar un lugar apropiado para enterrar al individuo. No sabía quién había sido ese hombre, pero merecía algo más que ser olvidado en un rincón oscuro. Nadie merece morir en soledad, dijo con suavidad mientras seguía cavando. Cambio de escena. Se escuchaban gritos de frustración. El salón de reuniones estaba en silencio, aunque el ambiente ardía con la tensión acumulada. La larga mesa de madera oscura brillaba bajo la tenue luz de los faroles empotrados. Los profesores de la UA ocupaban un lado. Aizawa, de pie con los brazos cruzados. Present Mickey y Nick sentados pero en alerta, y al centro, en su asiento especial elevado, el director Nesu, con una taza de té en las patas y expresión serena.
Al otro lado, alineados como en una junta de crisis, los padres de los estudiantes de la clase 1A. Algunos miraban con desconfianza, otros con temor, y unos cuantos con indignación contenida. El primero en hablar fue un hombre de complexión delgada, cabello castaño y puntiagudo, con rostro amable, pero esta vez endurecido por la preocupación. Era el padre de Katsuki Bakugo. Masaru. Les diré esto con todo el respeto que pueda reunir, dijo con voz firme. Mi hijo es impulsivo, sí. A veces se mete en problemas por su actitud. Pero nunca había visto que volviera a casa tan callado. Tan frustrado. Aizawa alzó una ceja. No era común ver a alguien cercano a Bakugo decir que estaba callado. ¿Sabe lo que me dijo? Continuó el hombre, mirando al director Nesu directamente. No importa qué tan fuerte seas, si el enemigo siempre sabe dónde estás, eso fue lo que dijo. Y luego se encerró en su cuarto. No me habló por días. Nesu asintió, sin perder la compostura. Bakugo es un estudiante brillante y determinado. Sabemos que se esfuerza. Lamentamos profundamente lo que ocurrió. Lamentarlo no basta, intervino con voz áspera el padre de Yaoyorozu, un hombre con traje de alta costura. Han violado los límites de seguridad. ¿Qué clase de protocolo tienen si los villanos entran y salen como quieren? Reforzamos la seguridad tras el incidente de Luz, intervino Cementos. Y nuevamente, después de la infiltración de la prensa en la academia. Pero aún así ocurrió, respondió la madre de Hirou, con expresión cansada. ¿Y si la próxima vez no hay tiempo para salvarlos? Un murmullo de asentimiento recorrió el grupo de padres. Todos habían sentido ese temor. Y no podían ignorarlo. Aizawa finalmente habló. Entiendo su frustración. Créanme, nosotros también sentimos impotencia. Pero la formación heroica implica riesgos. No podemos enseñarles a proteger a los demás si no enfrentan amenazas reales. ¿Entonces los están usando como escudos? Preguntó con dureza la madre de Asui. No, respondió Nesu. Los estamos preparando. Y nosotros también peleamos por ellos. Docentes heridos, personal en hospitales, no son solo los estudiantes los que han sangrado. Masaru se inclinó levemente hacia el frente. Mi hijo quiere ser el mejor héroe. No lo voy a detener. Pero si la escuela no puede ofrecerle una mínima garantía de que regresará entero a casa, entonces ¿qué sentido tiene todo esto? Aizawa lo miró directo a los ojos. Los alumnos de la clase 1A no son niños normales. Lo han demostrado. Y aunque no podamos garantizar que no habrá peligro, sí garantizamos que estarán listos para enfrentarlo. Nosotros los entrenamos, los guiamos, y si hace falta, los cubrimos con nuestro propio cuerpo. El silencio se hizo pesado por unos segundos. Entonces la madre de Uraraka se aclaró la garganta. Sé que mi hija eligió este camino. Pero sigue siendo nuestra hija. Si algo más pasa, si vuelven a fallar, esta sala no será suficiente para contener el enojo que se viene. Nesu asintió, con voz calmada pero firme. Cada uno de sus hijos es valioso. No solo como futuros héroes, sino como personas. Si ustedes desean sacarlos, no los culparé. Pero si confían en nosotros, vamos a demostrarles que podemos hacer mejor las cosas. No con promesas, sino con acciones. Los padres no aplaudieron. Tampoco se fueron. La tensión no desapareció, pero quedó claro que esa noche, la UA ya no era intocable. Y los ojos de todos estarían sobre ellos. El salón quedó en silencio una vez que el último de los padres salió. La puerta se cerró con un leve chasquido, pero ninguno de los presentes se movió inmediatamente. El té se había enfriado. Los rostros, aún tensos. Aizawa fue el primero en hablar, rascándose la sien con gesto irritado. Podrían haber dicho lo mismo sin escupirlo con tanta furia. Lo hicieron porque tienen miedo, replicó Cementos, mientras se quitaba los lentes con un suspiro. Y lo peor es que no están equivocados. Sí, añadió Midnig, apoyando los codos sobre la mesa. No podemos negar que los ataques recientes ocurrieron por brechas reales. El enemigo nos estudia. No actúan al azar. Nesu bajó su taza con lentitud, sin dejar de observar los registros que tenía desplegados sobre la tableta frente a él. Es exactamente por eso que debemos hacer nuestra propia revisión interna. No solo a nivel de seguridad, sino a nivel de presencia externa. Influencias desconocidas, rostros nuevos en Musutazu, movimientos atípicos. Present Mig levantó la mirada, curioso. ¿Estás hablando de una investigación local? Leve, discreta, aclaró Nesu. Nada que revele pánico institucional. Pero sí lo suficiente como para detectar patrones.
Por ahora nos enfocaremos en lo que ya tenemos. La sala de conferencias estaba envuelta en una penumbra serena, apenas rota por la luz azulada de los hologramas que parpadeaban sobre la mesa. Nesu estaba sentado en su sillón, bebiendo té con calma, mientras Aizawa, Cementos, Midnight y Present Mic escuchaban atentamente los reportes de análisis biológico extraídos de los últimos restos de un gnomo derrotado. El tejido nervioso, no es natural, dijo Cementos, mostrando una imagen ampliada. Está reforzado con injertos de múltiples individuos. Lo que confirma que no son un solo cuerpo, sino una amalgama. ¿Y siguen siendo humanos? Preguntó Midnight, ladeando la cabeza con inquietud. En origen, sí, intervino Aizawa, seco. Pero lo que los hace peligrosos es que su conciencia fue borrada. No razonan. Solo obedecen. La puerta se abrió sin previo aviso. Todos levantaron la mirada. Allí estaba Toshinori Yaji, delgado, encorvado, con su abrigo largo arrastrando apenas el suelo. Su expresión era suave, pero sus ojos estaban hundidos en sombras. Disculpen la tardanza, dijo con una voz ronca. Escuché que hablarían de los Nomeus. Justo ahora, Yaji, respondió Nesu con un gesto amable. Acabamos de confirmar que son humanos modificados, sí. Pero lo más inquietante es esto. Cementos activó otro panel. La imagen era difusa, pero mostraba un patrón genético fragmentado, incompleto. Este código no pertenece a ningún genoma humano registrado. Está alterado. Forzado. Y lo más importante, no hay señal de rechazo inmunológico. Fue aceptado, como si hubiera sido diseñado para encajar. Toshinori palideció ligeramente. ¿Eso qué significa? Que alguien encontró la forma de insertar múltiples individualidades en un solo cuerpo. Y hacerlo funcionar sin matar al huésped. El silencio se volvió espeso. Toshinori apretó los puños. Un escalofrío le recorrió la espalda. Con permiso, dijo de pronto, girando hacia la puerta. Acabo de recordar que tengo que atender unos documentos. Me disculpo. Nadie lo detuvo. Nesu lo observó con atención mientras salía, dejando tras de sí un silencio incómodo. Afuera, en el pasillo, Toshinori caminó con paso vacilante. Toshinori caminaba por el pasillo vacío, sus pasos amortiguados por el silencio de la noche. El leve zumbido de las luces fluorescentes era lo único que lo acompañaba, pero su mente estaba a kilómetros de allí. Llevó una mano a su pecho, justo donde antes latía un poder colosal. Ahora, solo quedaba un eco seco, un hueco tibio. El One for All había pasado a Izuku, pero algo más también había comenzado a despertar en él. Una voz. Una sombra. Un remanente que no reconocí. Y eso solo puede significar una cosa. El pasado se está agitando. Apoyó la espalda contra una pared y cerró los ojos. El rostro de All for One se materializó entre sus pensamientos como una maldición persistente. Esa sonrisa sin ojos. Esa voz suave como veneno. Creía haberlo detenido. Creí que con aquel último golpe había sellado su destino y el mío. Pero el mal no se borra tan fácil. A veces solo se duerme y otras, cambia de forma. Un suspiro tembloroso le escapó entre los labios resecos. Lo sabía desde hacía tiempo, pero se había negado a aceptarlo. All for One seguía con vida, en las sombras, tramando algo. Y lo peor, era que Izuku comenzaba a percibirlo. ¿Qué derecho tengo de cargarlo con esta verdad? Es solo un chico, debería tener tiempo para reír, para equivocarse, para vivir. Pero si no le digo nada no estará preparado. No sabrá qué acecha detrás de ese poder. Toshinori apretó los dientes. Decirle la verdad significa aceptar que yo fracasé. Que no pude detener esta maldición. Que el One for All no es una llama de esperanza, sino una cadena que arrastra a su portador a un destino imposible. Alzó la mirada hacia el techo, sintiendo el peso del legado en cada hueso. Pero ya no puedo esconderlo más. Mañana le contaré todo. El origen. La oscuridad. El precio. Porque él merece luchar con los ojos abiertos. Incluso si eso significa ver el mismo infierno que yo vi. Sus pasos acelerándose mientras el ligero eco causado por estos se desvanecía poco a poco. Volviendo con Simón. Varios minutos después, se veía a Simón. En la parte más alejada de la caverna, justo al otro lado de la pesada puerta que separaba el refugio del túnel exterior, yacía un pequeño montículo de tierra removida. Sobre él, Simón había colocado con cuidado varias piedras, formando una especie de círculo alrededor, como un marco de despedida improvisado. Era una sepultura rudimentaria, sí, pero no sin respeto. Se quedó allí unos segundos, en silencio. El viento apenas se filtraba por alguna rendija invisible, removiendo el polvo a su alrededor.
Simón observó la tumba con los brazos cruzados y una mirada apagada. Esto es lo mejor que puedo hacer por ti, murmuró. Y bajó la cabeza en señal de respeto. Ni sé tu nombre. Pero espero que no te moleste este círculo de piedras. Dicen que encierra el alma. O algo así, dijo, con un suspiro contenido. No soy bueno con estas cosas, pero no iba a dejarte tirado como un saco de huesos, ¿sabes? Su tono era bajo y profundo, cargado de una melancolía silenciosa, mientras seguía observando el túmulo frente a él. Había algo solemne en su postura, una quietud respetuosa que pocas veces mostraba. Podría haberlo enterrado en la superficie, bajo el cielo abierto, donde el viento y el sol tocaran su descanso eterno. Pero no lo hizo. Supongo que este lugar era tuyo. Te costó sangre levantarlo. Así que aquí te quedas. Te ganaste eso, viejo, añadió en voz baja. Al menos aquí estarás a salvo del olvido. Considerando el gran trabajo que aquel hombre había realizado al construir un espacio subterráneo tan sólido, tan cuidadosamente elaborado, Simón pensó que lo más adecuado era dejar sus restos allí mismo, dentro de su propia obra. No era solo un refugio, era un legado. Los ríos subterráneos, con el tiempo, se encargarían de disolver los restos. Poco a poco, se desvanecería en el mismo lugar donde una vez había trabajado, planeado, sobrevivido. Aún muerto, permanecería cerca de lo que construyó con tanto esfuerzo. Simón sentía un respeto genuino por los constructores. Por aquellos que, incluso en medio del caos, ponían empeño en crear. En dejar algo detrás. Y por eso, le ofreció ese descanso. Un tributo silencioso a un alma desconocida. ¿Descansa, sí? Ya es suficiente, dijo finalmente, y se quedó inmóvil un momento más, como esperando una respuesta silenciosa de la tierra. Tras varios minutos contemplando en silencio la tumba improvisada, Simón decidió regresar al refugio. No había más que pudiera hacer allí afuera. Con paso firme y silencioso, comenzó a caminar por el túnel. Sus pisadas retumbaban ligeramente en las paredes húmedas mientras se acercaba más y más a la imponente puerta roja. Al cruzarla, el ambiente seco del búnker lo envolvió nuevamente. Sin dudarlo, se dejó caer al suelo y, con movimientos rápidos, empezó a limpiar lo que ahora sería su nuevo hogar. Quitó polvo de estanterías, corrió cajas vacías y despejó un rincón para descansar. No es exactamente un hotel de 5 estrellas, pero al menos nadie viene a cobrarme el alquiler, murmuró con un dejo de sarcasmo suave. El lugar tenía todo lo necesario. Fuentes de agua limpia, una considerable reserva de provisiones y espacio suficiente para instalarse. Pero lo más importante era que, con su condición de prófugo de la ley, aquel rincón subterráneo, olvidado por todos, serviría como su santuario. Un escondite perfecto. Lejos del mundo. Lejos de las autoridades que lo buscaban. Bienvenido a tu nuevo palacio, Simón, sería su santuario. Tras sacudir el polvo acumulado en varias cajas y ordenar parte del lugar, Simón se detuvo un momento a observar el entorno. El refugio comenzaba a parecer habitable, aunque aún quedaba mucho por hacer. Sin embargo, mientras sus manos seguían ocupadas, su mente ya no podía evitarlo. Las preguntas comenzaron a llegar una tras otra, golpeando su conciencia como gotas persistentes. ¿Quién era ese sujeto? ¿Por qué estaba aquí? ¿Se escondía de un desastre natural? ¿O tal vez de alguien? ¿O simplemente fue un paranoico ermitaño que prefirió enterrarse bajo tierra? Esas interrogantes lo inquietaban, pero no había manera inmediata de obtener respuestas. No aún. Terminó con sus recientes quehaceres y, agotado, se sentó sobre un par de cajas que ya había abierto momentos antes. Esperaba encontrar herramientas, ropa, algo útil, pero en su interior solo había libros. Muchos libros. Aunque al examinarlos más detenidamente, notó que todos eran copias de un solo tomo. El mismo título, repetido una y otra vez, como si su dueño hubiera estado obsesionado con él. Simón frunció el ceño, curioso. ¿Qué tipo tan peculiar? ¿Una secta personal? ¿O solo un loco muy metódico? Murmuró en voz baja, rascándose la nuca. Su mirada se desvió entonces hacia el objeto que había dejado frente a él, sobre una mesa improvisada con 2 tablones. La grabadora. El último recuerdo tangible del difunto. Sin pensarlo más, se inclinó hacia ella. Hora de averiguar qué fue lo que pasó en este lugar, murmuró para sí mismo. La tomó entre sus manos y trató de encenderla. Pulsó uno de los botones pero no pasó nada. El silencio se mantuvo. Ni una luz, ni un pitido. Nada. Simón no se molestó. En lugar de frustrarse, sonrió ligeramente.
Había algo reconfortante en el desafío. Desde que era pequeño, siempre había disfrutado reparar cosas. Radios viejas, relojes rotos, linternas muertas. Con el tiempo, aquello se convirtió en más que un pasatiempo. Era casi una terapia. Vamos, no me decepciones, dijo con suavidad, como si hablara con un paciente. Y esta grabadora, sin duda, sería su próximo proyecto. En cuestión de unos instantes, Simón ya tenía la grabadora desarmada sobre sus piernas. Usando su core drill como desarmador improvisado, analizó con precisión cada componente, revisando el cableado, los conectores, las resistencias y cada trazo del circuito. Sus dedos se movían con seguridad, casi como si aquella máquina hablara un idioma que él comprendía desde niño. Uf, no hay nada inusual, murmuró, más para sí que para alguien más. Solo se quedó sin energía. Volvió a ensamblarla con la misma rapidez con la que la había desmontado, ajustando las piezas sin perder detalle, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Solo falta algo de energía. Entonces su rostro se iluminó. Una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro cuando levantó la mano. Desde las puntas de sus dedos comenzaron a emanar rayos de energía verde neón, finos y chispeantes, que se deslizaron hacia la grabadora. El aparato respondió al instante. Un suave brillo verdoso lo envolvió, y sus luces laterales comenzaron a parpadear. Vamos, bonita. Dime qué guardabas, dijo con expectación, mientras acariciaba suavemente la tapa del aparato. La grabadora emitió un sonido seco. Luego otro. Y, finalmente, la estática dio paso a una voz ronca, entrecortada, pero claramente humana. Si estás oyendo esto, significa que no logré salir. Simón contuvo el aliento. Oh, esto va a ponerse interesante. Simón presionó el botón de reproducción con firmeza, aún con rastros de energía verde brillando en sus dedos. La grabadora vibró levemente, sus luces titilaron y entonces, la voz emergió. Una voz masculina, fuerte y firme, retumbó en toda la sala como si el propio espíritu del dueño se manifestara a través del altavoz. Bitácora de Anayama Akio. Día 1505 desde mi encierro. Simón alzó una ceja. La voz sonaba gastada, como si hubiese atravesado demasiados años de aislamiento. Me he enterado recientemente de la caída de nuestro líder el Gran Destro. Hubo un breve silencio. Luego, la voz continuó, con un tono más sombrío, cargado de odio y fervor. La persecución ha sido implacable contra todos los que seguimos el camino de la liberación. Pero no podrán reprimirnos. No nos doblegarán. La respiración al otro lado del audio se hizo más errática. El tono empezó a cambiar. De ser una voz grave y mesurada, pasó a algo más exaltado, más enfermizo. Somos el mañana. Somos el futuro. Por eso, dejo constancia de las sagradas enseñanzas de nuestro general el Gran Destro. Simón frunció el ceño. El discurso ya no parecía una grabación informativa, sino una declaración religiosa. Fanática. En un acto de valor inigualable, nuestro líder se quitó la vida con sus propias manos para dejar en claro su compromiso eterno, su visión sagrada y su absoluta entrega a la causa. A la liberación de esta pútrida, enferma y reprimida sociedad. De repente, estallaron unas carcajadas agudas y macabras. Risas retorcidas, llenas de locura, resonaron por toda la caverna, amplificadas por las paredes metálicas. El eco las distorsionaba, haciendo que parecieran provenir de todas partes al mismo tiempo. Simón permaneció en silencio. Su rostro no mostraba expresión alguna. Ni asombro ni miedo. Solo escuchaba. La voz en la grabadora continuó, ahora con un aire solemne y cargado de propósito. Para las futuras generaciones, en caso lleguen a encontrar mi refugio, mi legado, dejaré en claro todo sobre nuestro movimiento. El Ejército de Liberación Paranormal. Simón se mantuvo inmóvil, los ojos fijos en el aparato. El eco de aquella declaración parecía hacer vibrar el aire. La libertad total de los dones. El derecho inalienable de expresar los superpoderes que han transformado nuestro mundo. Esa es nuestra causa. Esa es nuestra verdad. La voz se volvió más enérgica, más apasionada. Así que, luego de explicar con lujo de detalle todos nuestros objetivos, valores e ideales, hubo una pausa. El siguiente tono fue inesperado. La voz cambió. Ya no era solo pasión, ahora era euforía. Una alegría morbosa, desbordante, que había trascendido el tiempo desde el momento en que fue grabada. Yo me uniré al líder. Lo seguiré. Hasta el final. Su voz tembló con una emoción casi febril. Eso es lo que haré, sentenció con firmeza. Teniendo esto concluido, comenzaré a explicar. Y lo hizo.
Los minutos comenzaron a pasar, uno tras otro, mientras la grabadora vomitaba una mezcla de doctrina, proclamas ideológicas y alabanzas casi religiosas hacia Destro y su visión de una nueva sociedad. Simón escuchaba en silencio. Su postura, al principio relajada, se fue endureciendo poco a poco, como si algo invisible lo estuviera apretando desde adentro. Cada palabra que salía de la grabadora calaba más hondo, como un veneno lento que no atacaba el cuerpo sino el alma. La euforía, el fanatismo, la completa entrega de aquel hombre se sentían como una sombra espesa que no terminaba de disiparse. No era un simple testimonio ni un registro político. Era una confesión enferma, disfrazada de legado. Una advertencia envuelta en palabras grandilocuentes y devoción irracional. Su expresión, ya marcada por el cansancio, comenzó a torcerse en una mezcla de incomodidad y desagrado. Lentamente, su rostro se ensombreció mientras el discurso seguía. No había pausas, no había dudas. Solo convicción absoluta. Cada frase que resonaba desde el aparato era un recordatorio frío y brutal de lo que se había perdido y, peor aún, de lo que aún podía volver a nacer. Represión. Terrorismo. Un fanatismo tan profundo que pretendía arrasar con todo, objetivos de destrucción completa. Del mundo. De la sociedad. Del orden. Simón apretó los dientes. El sonido seguía avanzando. La grabadora parecía no agotarse nunca. Sus manos apretaban con fuerza el aparato, casi destruyéndolo. Con la mirada clavada en el suelo, los ojos sombreados y el cabello cubriéndole parte del rostro, se sentía como si la oscuridad del lugar comenzara a reflejar la de sus pensamientos. ¿Qué es este lugar?, murmuró con voz apagada, apenas audible. La pregunta no era solo por el refugio, sino por todo el mundo al que había llegado. Por la historia que empezaba a descubrir. La imagen que tenía de este sitio, de esta era, de este tiempo se deformaba con cada segundo. Y no estaba cambiando para bien. Hola, soy de Fallen Canon. Espero les haya gustado el capítulo, den like y suscríbanse si gustan para estar al tanto de las actualizaciones. Mientras más suscriptores haya, más rápido llegarán los capítulos puesto que llegan más personas. Hagamos crecer este canal todos juntos. Saludos y gracias.